necesito que restringas este modelo, lo apagues para toda persona que no sea ciudadano americano. O sea, le puso restricción de exportación, dirigida al ciudadano Darío Modey, que de no cumplirla podía tener penas como 20 años de prisión, multas de $1 millón, un montón de cosas que le podía pasar si no cumplía, que directamente ellos lo que hicieron fue, ¿cómo hacemos para pagar el modelo a solamente gente que no sea ciudadano americano? Hay que pagárselo a todo el mundo. Y así estamos actualmente. Directamente el gobierno de Estados Unidos intervino para que se apagara un modelo de inteligencia artificial. Hola Sapiens, sean bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Sapiens versus Tech. ¿Y de qué vamos a estar hablando el día de hoy, Juan Antonio? Sapiens, buenas noches. Hoy estoy muy emocionado, no solamente porque Juan José está desde Maracaibo, que es mi tierra natal, sino porque acabamos de vivir una de las semanas más locas de la IA. O sea, básicamente en el ciberespacio se desarrolló una de las guerras más grandes que ha habido en los últimos tiempos. Podríamos inclusive bautizar el 12 de junio como el día que apagaron a la IA. O sea, imagínense ustedes la gravedad de esto. Y bueno, para hacerle un recuento rápido, porque prometimos como antes del episodio hacer un timeline breve de lo que vamos a trabajar hoy, de lo que vamos a hablar hoy, Así es es. que Darío Modey, que es el CEO de Anthropic, quiero recordarles que él era una de las mentes maestras dentro de OpenAI y se fue junto con un grupo para formar su empresa, dado que habían problemas digamos, de seguridad en OpenAI que él estaba viendo. Él veía que OpenAI primaba lo que era la facturación o el desarrollo de la inteligencia artificial por encima de la seguridad. Y de ahí se crea Anthropic, de Anthropic se desarrolla el modelo Cloud, Cloud Code. Ellos se centraron más que todo en ese business de desarrollo, de estar con las grandes empresas. Y de hecho son mucho más rentables que OpenAI, porque OpenAI quema dinero a montones, mientras que Anthropic es rentable. Entonces, para que tengan en cuenta esa inteligencia financiera que tiene. Ahora, respecto a todo lo que ha pasado, quiero recordarles que en episodios anteriores tratamos lo que eran mitos. Ellos terminaron creando un modelo demasiado súper poderoso y peligroso que encontró miles de vulnerabilidades en sistemas de informática. Inclusive también es así que tuvieron que restringirlo a ciertas empresas estratégicas para que estas empresas se pudieran proteger antes de lanzar el modelo al mercado. Se quedó en pausa ese tema y tuvimos la encíclica del Papa, donde el Papa está advirtiendo los riesgos de la inteligencia artificial. Lo tratamos también acá en los otros episodios. Por favor, chequenlo si quieren saber más de eso. Posteriormente, Darío Amodei viene y empieza a lanzar unas puntas interesantes donde indica en su página web que la inteligencia artificial, el modelo que ellos tienen, que están desarrollando, se está mejorando a sí mismo. Y quiero recordar cuando también hablamos de la singularidad, que es el momento en el cual la inteligencia artificial se empieza a mejorar a sí misma, genera un crecimiento de su intelecto exponencialmente y va a llegar un momento en que básicamente no vamos a entender qué es lo que hace. Según Darío Modey, el modelo que ellos tienen lo está haciendo. También pudimos ver a quien seguimos mucho, que es a nuestro colega Freddy de Plaxi, donde él muestra en sus redes sociales que es un modelo muy costoso a nivel de tokens, que es un modelo que demanda mucho dinero, que de hecho tenías que, para que te funcionara medianamente y lo puedes utilizar, tenías que pagar una suscripción de $200, pero que exactamente es lo que dice Darío Amodeo. O sea, supera por 6 al modelo más avanzado que había. Es decir, un crecimiento literalmente exponencial. Que dicho sea de paso, el modelo más fuerte hasta el momento era también de Anthropic, que era el Cloud 4.8. Entonces sacan este modelo Fable 5, lo sacan al mercado, pero ya teniendo restricciones que eran las que habían advertido, donde Fable 5 ya no te deja preguntarle por temas de ciberseguridad, no te deja hablar mucho con él sobre temas de medicina, de inteligencia artificial, está como restringido, ¿no? Pero, ¿qué pasa? De hecho, esta restricción la hacía en secreto, luego los usuarios se quejaron y ahora avisa, pero pocos días después, aparentemente llegó a la Casa Blanca un reporte de que los chinos, o habían filtraciones de que los chinos podían utilizar, habían vulnerado el modelo y podían tener acceso a esta tecnología. Y tanto fue el miedo de la Casa Blanca que disparó una directriz directo, o sea, una directriz en el momento de cumplimiento inmediato. O sea, yo quiero que ustedes vean, no es que le dio un plazo de, no, 24 horas, no, de cumplimiento inmediato. Necesito que restringas este modelo, lo apagues para toda persona que no sea ciudadano americano. O sea, le puso restricción de exportación, dirigida al ciudadano Darío Modé, que de no cumplirla podía tener penas como 20 años en prisión, multas de $1 millón, un montón de cosas que estuve viendo que le podía pasar si no cumplía, que directamente ellos lo que hicieron fue, ¿cómo hacemos para pagar el modelo a solamente gente que no sea ciudadano americano? Hay que pagárselo a todo el mundo. Y así estamos actualmente. Directamente el gobierno de Estados Unidos intervino para que se apagara un modelo de inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú toda esta locura, Juan José? Fíjate que mi análisis es que
aquí hubo más que todo, más que un tema técnico, hubo un tema de marketing, Ok. sinceramente. Creo que todo esto sale tristemente por un problema, o sea, esto fue un tiro en el pie por parte de Anthropic, porque mm, esta resolución del gobierno americano se da precisamente por el temor que ya de por sí sembró el propio Anthropic, Mm. diciendo que es el modelo súper peligroso, que el mundo se va a acabar si esta tecnología cae en malas manos y bla, bla, bla. Entonces, me parece que más que un tema técnico, que ojo, que claro que sí, el modelo es súper poderoso, eh, mejora muchísimo lo que es el tema de la programación, incluso escuché que ya prácticamente no comete errores al momento de programar, que mejoró muchísimo el tema de las tareas de los abogados, X, Y, Z. Pero el punto es que, bueno, que aún le falta, que aún tiene muchos elementos de mejora. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos se apalancó de esta narrativa que ya Anthropic venía diciendo que es el modelo más peligroso, que va a destruir toda la tecnología, todas las plataformas de red, todas las empresas. Entonces, claro, le dio todas las herramientas al gobierno americano para poder exigirle que bajaran el modelo. Entonces, eh, o sea, siento emoción por el hito técnico que se ha conseguido, Ujú. pero al mismo tiempo es hasta tragicómico el tema de que, mira, por hacerle tanto ruido y crear tanta expectativa por el poder de ciberseguridad que iba a tener la herramienta, que precisamente se fue el talón de Aquiles que le agarraron para poder bajarla. Entonces, oye, es triste lo que está sucediendo, pero bueno, vamos a ver qué va a suceder en los próximos meses. Quizás pueda llegar a un acuerdo con el gobierno, aunque sabemos que el gobierno de Estados Unidos no es precisamente muy amigo del tema Anthropic, precisamente por todos los temas que ya habíamos hablado en capítulos anteriores, Romper con el tema pánico. de la seguridad nacional. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. No creo que Anthropic se quede de brazos cruzados sin utilizar ese modelo nunca más. Sí, o sea, es todo un tema, porque como dices, yo te la compro lo de la estrategia de marketing, sobre todo cuando sacaron mitos, ¿no? Era, no, yo voy a restringir mitos y lo voy a dar solamente a empresas estratégicas. Obviamente ahí llegaron seguramente a contratos multimillonarios con estas empresas para protegerse. Pero ¿qué pasa? Hay el tema también que yo creo que si es una realidad, debe haber algún temor por parte de Estados Unidos también para que haya tomado esta decisión que Estados Unidos generalmente no se mete con una empresa privada y menos americano de que realmente alguien pudiera estar usando esta tecnología. De hecho, la brecha entre las IAs americanas y las chinas estaba creciendo. Y ya con esta Bastante. se había avanzado muchísimo. O sea, habíamos tenido, como tú dices, la frontera técnica. De hecho, Donald Trump, eso me faltó mencionar en la línea de tiempo, previo a este lanzamiento, ya había hecho un comunicado donde le decía a las empresas de inteligencia artificial, ya que ya Estados Unidos se viene inmiscuyendo bastante en estos temas, le había dicho, voluntariamente, los modelos frontera se los van a dar primero al gobierno con acceso restringido para que los podamos utilizar por 30 días y verificar que sean seguros. Y a partir de ahí poder lanzar este modelo frontera. Aparentemente Anthropic le llegó totalmente o sea, altamente esto, no le lo hizo caso omiso de esta indicación del gobierno y ellos lanzaron su modelo frontera, pero loquísimo. O sea, lo hicieron directamente que tuvieran que apagar este modelo por el temor que había de que la competencia lo puede usar. Y que es una moraleja que nos queda aquí, una de tantas moralejas, es que, o sea, hay dos moralejas que yo veo interesantes. Adelante. Una es la que, y tú debes saber mucho de eso también, que así como ellos estaban preparando la ciberdefensa para las grandes empresas, empresas estratégicas, este avance tecnológico evidentemente también favorece el ciberataque. Y entonces puedes tener la mejor defensa del mundo, pero con esa misma tecnología te pueden hacer el mejor ataque del mundo. Entonces, bueno, hay que ver qué habrá pasado también. Ahorita Anthropic estará en control de daños, ¿no? Porque obviamente esto le va a costar mucho dinero. O sea, el no poder tener su primer modelo que estaba lanzando al mercado y ni siquiera lo pueden utilizar internamente, porque ellos también tienen, obviamente, gran parte de su plantilla no era americana y se lo cortaron a todo el mundo. Entonces tampoco lo pueden utilizar internamente para mejorar su modelo, cosa que ahora le pudiera tomar la delantera a OpenAI. OpenAI decidir, viendo esto, no lanzar su mejor modelo, sino primero utilizarlo para mejorar su modelo interno y empezar de repente a lanzar aplicaciones un poco más selectivas, más restringidas, que también lo hemos mencionado en episodios anteriores. Ya parece que podía esto marcar una tendencia que el nuevo mercado ya no sea una IA libre a la que tú le hables de todo, sino una IA que solamente esté especializada en temas particulares. Me leí literalmente porque
El caso de Anthropic es un modelo de éxito muy interesante, porque fíjate que Anthropic, bueno, como ya todos sabemos, se enfoca en un punto de todo ese universo de demanda que es los programadores. Son los programadores, Ujú, los desarrolladores y bueno, básicamente Anthropic se enfoca únicamente en el tema de desarrollo, pero también en el tema de análisis de archivos. Entonces, ciertamente, este mercado es el que lo ha impulsado a tener este crecimiento tan brutal que ha tenido, que exacto. incluso a día de hoy superó totalmente a ChatGPT, superó totalmente a Correcto. Gemini y cualquier inteligencia artificial china. Entonces, probablemente lo que vamos a ver como tendencia en los próximos años son, como tú dices, inteligencias artificiales mega especializadas en algún nicho de mercado. Ojo, quizás sea lo ideal. Quizás vaya a haber una suerte de mercado para esas inteligencias artificiales que son como más holísticas, Mm, bueno, que tú puedes hablar con ella, que de repente te generen una foto, pero que son, digamos, como por default, como lo que en algún momento traía Windows, que era el Copilot, ujú. algo súper sencillo, pero si tú querías algo, o sea, si tú quieres algo más poderoso, más detallado, entonces, bueno, adquiere los tokens o adquiere la suscripción de X o Y inteligencia artificial, como estamos viendo el día de hoy. Sí, de hecho, el modelo que estaba planteándose con Fable 5 era que a futuro ya el modelo solamente se iba a poder utilizar, era con uso por API, es decir, por cada cosa que tú necesitaras hacer, por cada llamado que tú necesitaras hacerle al modelo, te iba a ir cobrando, te iba a ir cobrando, te iba a ir cobrando. O sea, quiere decir que era tan costoso que ni siquiera pagando la suscripción de $200 ibas a poder utilizar sus máximas capacidades. Pero, o sea, también nos deja, fíjate, la otra moraleja que nos deja es que qué interesante que OpenAI, ya teniendo mucho más presupuesto, porque hablamos también en otros capítulos de los miles de millones que les dieron a OpenAI en préstamo y todo esto, y ni siquiera esto fue suficiente para superar, digamos, el talento humano, porque digámoslo así, o sea, al final fue un talento humano que se desprendió de OpenAI, creó su propio proyecto y ahora es muy superior, o sea, al final fíjense esto, también es como una venganza poética, es como algo bien interesante, bien lindo lo que pasó por otro lado, porque, o sea, básicamente el talento humano venció al dinero en este caso. Sí, la visión era la correcta, por llamarlo de alguna manera. La historia le ha dado la razón a Anthropic. Ujú, Bueno, Anthropic se perfila pues como una empresa con valores bien interesantes. Pero ya tenemos ese historial de que no ha querido que su tecnología se utilice para el tema de la guerra, para el desarrollo de exacto, armas. Entonces, ciertamente, bueno, y también incluso tiene digamos, ha trabajado con el tema del Papa en la eclesiástica y todo esto, dando estos mensajes para la humanidad, del uso correcto de la inteligencia artificial, del uso ético de los laboratorios de IA. Entonces, ciertamente, Anthropic se perfila como digamos, la mejor o la más ética de todas las empresas de inteligencia artificial. Cosa que claro, me parece súper interesante. claro, claro. Aunque todo hasta que la tecnología pueda caer en los enemigos de lo ajeno, ¿no? Aquellas personas que les gusta hacer ataques para robarse dinero, información importante de las empresas y que tengan una herramienta súper poderosa para poder vulnerar, ¿no? No sé cómo ves tú ese lado Y también. es así, pero recordemos que al final del día no hay tecnología mala. Al final del día lo que sucede es que los malos somos, digamos, las personas que utilizan esa tecnología para fines que no son éticos. Entonces, mira, es como un cuchillo. El cuchillo no hace nada, el cuchillo sirve para picar, pero si tú lo Ujú, utilizas para otros fines, bueno, ya el malo no es el cuchillo, el malo es la persona que lo utiliza. Exactamente esto es lo que está pasando con el tema de la IA y la inteligencia artificial. Pero bueno, así como la IA puede ser utilizada para fines no éticos, también puede ser utilizada para fines defensivos. Por lo menos hace un par de semanas estaba viendo un artículo bien interesante sobre el uso de IA para defender ataques que vienen de IA. ujú. Entonces, bueno, se estaba haciendo una serie de mediciones, un artículo que me pareció muy interesante. De repente vamos a colocarlo en la descripción del video, pero si la memoria no me falla, habían ciertas estadísticas bueno, se estaba contextualizando el tema y se veía, digamos, la mejora, o mejor dicho, la comparación de lo que sería emplear la IA para ciertas actividades versus, bueno, el rendimiento del ser humano per se sin utilizar la IA. Y para el momento de escritura, que ahora mismo no recuerdo el año, pero creo que era, si la memoria no me falla, es un artículo reciente, lo cierto es que habían ciertos puntos donde el humano aún era superior a la IA, como cabe esperar, porque ciertamente la IA aún no es una AI. Sin embargo, el,
el punto donde obviamente arrasó totalmente la IA sobre el ser humano es en el tiempo de realizar las acciones. Obviamente, al ser, bueno, tecnología que permite la automatización, Exacto. permite N cantidad de tareas superiores al ser humano, y esto, por supuesto, cuando lo aplicamos al tema de ciberseguridad, mira, permite realizar N cantidad de tareas de forma mucho más rápida y hasta mucho más eficiente que el ser humano. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la tendencia y el futuro es emplear la IA para temas defensivos. No hay alternativa. Ese es el futuro totalmente cantado. Tenemos que poder adoptar adecuadamente esa tecnología y ponerla en uso. Pero entonces tú serías partidario, porque fíjate, esta es la otra reflexión interesante, que ya le hemos preguntado no estoy seguro si fue en el episodio anterior, me parece que sí. La IA entonces debe ser libre. O sea, ¿puede una empresa privada, autónoma, decidir si lanzar o no al mercado un modelo que puede romper todo básicamente? ¿O todo tiene que pasar ya por restricciones del Estado? Como un tema de seguridad nacional. O sea, como decir temas nucleares, como decir temas de armamento pesado, que ya los maneja el gobierno directamente, con seguramente partners muy específicos, ¿no? Mira, yo creo que sí. Creo que inevitablemente el gobierno tiene que tomar parte en esto por el potencial de la tecnología. El potencial de la tecnología pues, puede permitir un impacto importante, un impacto negativo importante a no solamente redes empresariales, sino también redes de, digamos, de entidades del Estado que obviamente sirven servicios críticos para la población. Entonces, querámoslo o no, creo que es necesario que el Estado por lo menos genere una regulación tal que pueda identificar riesgos de forma temprana y poder evitar que salga al mercado, por lo menos al mercado público, cierto tipo de tecnología que solamente se emplee en determinados tipos de empresas, por ejemplo. Es decir, que hayan limitaciones, que no pueda ser de uso público. Aunque se haya creado un laboratorio privado, creo que por el potencial de la tecnología, esta no tiene que ser regulada, o sea, debe ser regulada. Esa es mi posición. Sí, yo pienso lo mismo y aparte, ya nosotros de alguna manera le hemos servido a la IA porque, o sea, si lo analizamos de cierta forma, nosotros hemos sido como los conejillos de India de la IA para que la IA se pueda perfeccionar. Y si es real esto que nos comenta Darío Body, que al parecer es así, que ya la IA se comienza a mejorar a sí misma, es como que ya como que no nos necesita a nosotros para mejorarse y podemos restringir un modelo que ya se pueda mejorar a sí mismo y utilizarlo de manera solamente bajo las restricciones que dé el Estado, ¿no? Y seguramente para aplicaciones muy específicas tendremos modelos avanzados, no sé, vamos a descargar nuestro AutoCAD, nuestro MATLAB, nuestra software que utilizamos en el día a día y ahora va a tener un modelo de inteligencia artificial muy potente, pero que solamente va a poder hacer tareas dentro de ese software de dibujo, software de programación, software de escritura, como los Microsoft, como que de repente te llegue una computadora y en su sistema operativo ya tenga integrado inteligencia artificial y tú puedas conversar con ella para hacer tareas de oficina, básicamente, que sea como un asistente, ¿no? Todos tengamos como ese asistente que, que volvemos a los tiempos del pequeño clip que nos salía en la pantalla, seguramente va a ser algo parecido a un guiño a eso donde nosotros tengamos, bueno, un asistente, pero ya con el que podamos hablar y nos acompañe en el día a día, pero que no nos permita hacer ningún tipo de desarrollo avanzado, que todos estos desarrollos estén restringidos a empresas que el Estado permita. Bueno, es lo que veníamos comentando minutos atrás. Quizás vamos a ver varios tipos de mercado de IA. Quién sabe cómo va a evolucionar el mercado en los próximos años, pero quizás vamos a ver un modelo básico tipo ese Copilot que traía Mm, Windows por default y podamos hacerle, o sea, tener por él algún tipo de conversación sencilla, que genere alguna tontería, pero nada del otro mundo. Modelos muy poco inteligentes. Pero ciertamente, si la tecnología sigue avanzando como lo viene haciendo, y por supuesto, los chinos no se van a quedar atrás. mm, eh, ChatGPT, OpenAI no se va a quedar atrás, por supuesto, ni mucho menos. Entonces vamos a ver con estos saltos tecnológicos, vamos a ver saltos incluso mucho más importantes para el año que viene, que esto es increíble, ya no es necesario esperar ni siquiera 4 o 5 años, sino que nada, ya en cuestión de definitivamente. meses, ya tenemos esto listo y por supuesto, si la IA ya incluso se está empezando a mejorar a sí misma, entonces, bueno, esto, mira, los tiempos de mejora se van a reducir mucho más. Eh, Mira, la imaginación es el límite. Lo cierto es que el punto es que desde la perspectiva de las regulaciones,
digamos, en el mundo físico, tenemos nosotros que, bueno, buscar la manera de desarrollar leyes, de desarrollar mecanismos para limitar un poco, para controlar todo este tipo de tecnologías y cómo van a salir al mercado. Porque ciertamente si algún usuario puede, digamos, hackear o tener acceso a este tipo de tecnología para emplearla de forma no ética, bueno, mira, pueden Exacto. haber consecuencias muy importantes. Incluso, no solamente tenemos que hablar del tema de un hackeo, sino que también recordemos la demanda que se le hizo a OpenAI hace un par de años por un niño, por una persona, un joven, que Ujú. estuvo utilizando la IA y al final la IA lo motivó a suicidarse. Exacto. Entonces, no es solamente un tema de que, bueno, voy a hackear todo, sino que, mira, de repente voy a utilizarlo para ser psicólogo, voy a Ujú. utilizarlo como médico, entonces lo utilizo mal y bueno, la IA no me va a detener, sino que sabemos que la IA es ese súper amigo donde nos va a decir a todo que sí y nunca nos va a poner límites, entonces mira, ese es otro problema. Entonces creo que hay bastantes regulaciones que se pueden colocar allí. Sí, o sea, desde hace tiempo se vienen alertando algunos peligros de la IA, pero ya esto como que le da, o sea, si queremos hablar de excusas para el gobierno, ¿no? Esto le da la excusa al gobierno directamente de ya hacer como un parteaguas. O sea, ya aquí estaríamos dividiendo a las naciones del mundo entre aquellas que tienen acceso a una tecnología superior, a una inteligencia superior, y de otras que simplemente tienen acceso a una inteligencia artificial nerfeada, con ciertos permisos, cierta disponibilidad, pero mucho más limitada que la que tiene el propio gobierno estadounidense. O sea, básicamente termina consolidando a Estados Unidos y a China, porque es el único que le puede más o menos seguir ahí el paso, como potencias mundiales, ¿no? O sea, no se vislumbra si ya lo tenían con el poder armamentístico, ahora con este poder de inteligencia que básicamente es transversal inclusive a las actividades del día a día, ya no es como el poder armamentístico que estaba, digamos, ahí en frío, esperando a una guerra, tú tienes esto, pero yo tengo esto, y ya como que te quedas tranquilo ya ante esa prevención, pero ahora tienes una tecnología que directamente puede, digamos, atacar a todo tipo de sector, o sea, energético, seguridad, bancario, de trabajo. Entonces es un poder que ya prácticamente es ilimitado. La única limitante que tiene este poder y por donde otros países quizás puedan llegar a convenios interesantes, que ojalá desde los países de nuestro sector, Latinoamérica, nuestro hemisferio, puedan aprovechar eso, es la energía. Es la energía. Nosotros tenemos en Latinoamérica uno de los mayores potenciales energéticos que hay en el mundo y ellos lo van a necesitar. Entonces hay que, digamos, saber negociar inteligentemente, que no nos dejen por fuera de las innovaciones de la IA, a cambio, bueno, de esta energía que es indispensable, ¿no? Y por ahí está el pana Elon, que quiere buscar la manera de hacer que esto ya no sea tan problemático, lanzando centrales de datos al espacio, ¿no? Así que, bueno, ahí es otro tema interesante porque nunca nos deja de sorprender el pana Elon, que ahora quiere lanzar centrales de datos al espacio, quizá aprovechar energía solar, no tener problemas de refrigeración, o sea, un montón de cosas ahí. Y que acaba de salir a bolsa, ¿no? También su empresa. Sí, sí, acaba de salir la empresa más valiosa de la historia, no sé cuántos trillones, 2 trillones, Uf, dos sí, o trillones. sea, una locura, no recuerdo Una exactamente. locura. Una locura total. Y bueno, ellos se apalancan de este costo, de este precio, pues por Claro, la visión que ellos tienen de poder conquistar bueno, Marte y todo esto. Pero recordemos que SpaceX no es solamente el tema espacial, también ahora es inteligencia artificial, ujú. es, em, bueno, está trabajando con el tema de los chips, entonces también es algo de infraestructura. La internet, Starlink, Por que es la supuesto, más Starlink rentable, también. ¿no? No, imagínate. El grupo empresarial. Sí, entonces imagínate, es enorme. Ujú. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué Sí, el te puedo impacto. decir? Realmente es un hito histórico, es un hito histórico. El Al final impacto. del día, bueno, también es una empresa de inteligencia artificial también. Sí, es que Entonces, él sabe que van por ahí los tiros. Fíjate que ahora se ha metido más con la inteligencia artificial que con los mismos cohetes, ¿no? Que antes era su pasión. bueno, él está apostado también por eso, pero ciertamente la punta de lanza de la empresa sigue siendo el tema de los cohetes, ciertamente. Eso es lo que, bueno, lo que lo ha impulsado desde ese súper famoso cuarto lanzamiento del Falcon, que fue lo Ujú, que lo catapultó. Es una ujú. historia de éxito increíble, de cómo fracasó los primeros 3 lanzamientos y el cuarto fue el milagroso que lo llevó hasta donde estamos el día de hoy. Pero fíjate que ahora tiene un motivo comercial, que es lo que creo que puede acelerar su ideal, y es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ahora
ya no solo quiero hacer misiones espaciales, sino que además tengo el motivo comercial de que puedo lograr que la IA tenga toda la energía que necesita, que desaparezcan los problemas de refrigeración, que son los más fuertes, que, y prácticamente se acaban muchos de los costos de la inteligencia artificial. O sea, es como que puedes hacer una inteligencia artificial sumamente rentable y de alcance global, porque aparte tiene entonces Starlink, que puede permitir tener internet a todo el mundo y que pueda permitir tener acceso a inteligencia artificial a todo el mundo. O sea, es un plan más a futuro, pero oye, se ve bastante prometedor eso. No, no, y es que ojo, no es descabellado, porque recuerda que los recursos para poder mantener funcionando la IA, bueno, es un problema bastante gordo. Eh, no, prácticamente se están, o mejor dicho, el crecimiento de los data centers se está viendo limitado precisamente por la falta de recursos. De espacio también, Por lo que, espacio, exactamente. espacio físico. Entonces, ya desde el año pasado se vienen discutiendo estas ideas de poder llevar al espacio el tema de los data centers. Y bueno, mira, SpaceX tiene todo para poder hacerlo. Y ahora imagínate que llegaron a poder tener esta recaudación tan importante con la salida a bolsa. Mira, no es de extrañar que en los próximos meses o quizás el año que viene empecemos a ver estas iniciativas de creación de data centers en la nube. Bueno, literalmente en el espacio, Ujú. literalmente en el espacio. Sí. Entonces, ciertamente se van a abrir unos temas muy interesantes. Aunque pareciera que al final el gobierno va a terminar agarrando a todas estas empresas y van a decir, mira, ustedes hacen lo que yo diga, porque si también Elon Musk se pasa de la raya y se va con una tecnología que pueda ser peligrosa, etcétera y tal, igualito, se va a comer su sanción del gobierno y, o sea, el gobierno al final parece que vamos a una tendencia, fíjate la cuestión, lo que hablaste alguna vez de como un socialismo informático, un comunismo, o sea, al final vamos a tener una estatización de la inteligencia artificial, pese a que su gran avance fue con capitalismo, con empresa privada, todo parece pensar que no se puede pasar mucho de la raya porque van a terminar siendo estatizados. Sí, aunque bueno, ya ahí no hablaríamos de, bueno, en esa época cuando lo hablamos, por supuesto, el contexto era diferente, pero Mm, si lo perfilas así, pudiésemos estar hablando de una suerte de, no sé si dictadura es la palabra correcta para este caso, pero ciertamente ese sería una postura bastante rígida por parte del gobierno, donde prácticamente, bueno, hay que estar alineado con los ujú, intereses, especialmente con los intereses tecnológicos, no exacto. ni no tanto sobre los ideales políticos, sino sobre esa suerte de visión o de esos ideales tecnológicos que tienen que manejar las empresas. Si no Exacto. son afines al gobierno, entonces, bueno, mira, sanciones, cierres, y ojo, hasta pudiésemos hablar de otro tipo de impactos, porque al final del día, el gobierno prácticamente puede controlarlo todo. Eh, y esto, ¿por qué te lo comento? Porque recuerdo hace poco haber visto una noticia sobre que el gobierno de Estados Unidos pudo tener acceso a una cantidad importante de criptomonedas en Irán, si no mal recuerdo. Por supuesto, estamos hablando de un contexto bélico, Ujú, entonces digamos que es una situación extraordinaria, pero el hecho de que sea extraordinaria no quiere decir que no se pueda utilizar en otro tipo de contextos. claro. Esta carta está allí para ser utilizada cuando sea necesario. Entonces, ¿por qué te lo comento? Porque ciertamente siempre se pensó en el tema de las criptomonedas como el sistema súper seguro, descentralizado y todo lo que tú quieras, y al final del día, mira, cuando el gobierno da la orden, se acabó, se acaban las criptomonedas. Mira, Entonces, interesante. ¿qué te quiero decir con esto? Que así como ocurre en este contexto, digamos, más actual, mira, que quita que el día de mañana, por una orden del gobierno, mira, la inteligencia artificial, apágate. Ujú. Eso no va para el baile como le acaba de pasar a Trump. Al panadario. Sí, o sea, la libertad tiene límites, ¿no? La libertad tiene límites, esto no lo acaba de demostrar. Aunque yo todavía siento y bueno, me quedo expectante de que uno de estos empresarios magnates grandes que tenga tanta tecnología y pueda lograr un modelo de inteligencia artificial tan avanzado, quizás, ¿será que puede llegar un momento en el que tenga un poder superior al del gobierno? O sea, es decir, que quizás se alíe con otras empresas más bien y al margen del gobierno diga, o sea, tú no quieres limitar todo el poder tecnológico que tenemos, yo con todo esto te puedo, digamos, superar en poder. No lo sé si puede llegar ese momento, dadas las capacidades, ¿no? Que también tiene la tecnología. Mira, te pongo una más loca. ¿Qué Ujú, pasa si de repente pudiésemos hablar de un escenario donde
todas esas mentes brillantes, Elon Musk, Zuckerberg, X, Y, Z, Bill Gates, quien sea, y mira, compran una suerte de Estado, independientemente del tamaño, puede ser algo tan pequeño como puede ser el Vaticano, y Ujú. tener su propia nación. O en el Y ahí, espacio. sí, porque ¿Quién realmente regula el el espacio espacio? ¿Quién es el regula el primero que espacio? llega. ¿Quién Si regula no el mal espacio? recuerdo, si no mal recuerdo, hay una ley o algo así, un estatuto que dice que el primero que llegue se lo queda, o algo así. Tendríamos que leer eso porque eso es algo súper viejo realmente, y no es algo que se lee todos los días. Pero, pero si no mal recuerdo es así, por lo menos lo que es el espacio, las zonas alrededor del planeta para colocar satélites en órbita. Pero lo interesante es eso, exactamente. ¿Qué pasa si de repente en la Luna Ujú. tú agarras y colocas digamos, una sede, no sé, de ChatGPT, de propio, lo que tú quieras? Y dices, bueno, aquí voy a operar Ujú. y listo, que aquí no me regula nadie. Lo Exacto. mismo que exacto, que de repente llegas a un acuerdo con algún gobierno de X país y digamos que consigas un segmento de tierra Mm. para que tú coloques tu tecnonación, por llamarlo de alguna manera. Y mira, y de ahí ya se acabó, es tuya, nadie te regula, pones tu nación ahí y ya está. Que mira o sea, es factible, realmente Excelente. no es imposible. Mira, me dejaste pensando, ¿será que Elon Musk al final tiene pensado revelarse al sistema? O sea, porque imagínate, o sea, ¿qué gobierno va a poner, qué gobierno va a haber en Marte? O sea, Por eso quién limita a Elon Musk en Marte? O sea, si él llega, terraforma Marte, o sea, él es el dueño de un planeta. O sea, Eh, quién dice que debe haber algún tipo de limitación allí, porque imagínate, pero pero, o sea, ciertamente, sí, o sea, esto va a evolucionar, por supuesto, pero con sí, lo que sí, tenemos ahorita, ciertamente hay muchos espacios grises, por llamarlo de alguna manera. sí, sí. Hay muchas áreas grises allí, pero vamos a ver qué trae el futuro, qué depara el futuro. Así es, mis sapiens. Y bueno, si ustedes quieren más información de la que tenemos, cada vez que hacemos este episodio estamos sacando unas infografías bien interesantes para que tengan todo el resumen del episodio. Si ustedes lo desean, comenten a Paladar Info. Por ahí he visto que ya se ha ido activando la participación. Y eso nos gusta mucho, porque hemos visto que los esfuerzos por crear este contenido de valor para ustedes también están rindiendo frutos. Así que excelente el debate. Si les gusta algún tema, lo comentan también. Gracias por su apoyo, Sapiens. Dejen en los comentarios qué les parecen estas ideas. Recordemos siempre que no somos dueños de la verdad. Siempre, bueno, hablamos desde nuestras experiencias, desde lo que nos parece, nuestras impresiones, como expertos desde ciertas áreas de conocimiento que no necesariamente son las de las que conversamos directamente, pero que intentamos poner nuestro granito de arena, así sean ideas que sean un poco, digamos, alejadas de lo que se habla normalmente en Internet, que esa es precisamente nuestra intención. Exacto. Desde nuestra óptica, básicamente. No es una óptica ya preformateada de un medio o algo así, ¿no? Así que, Exactamente, cero sesgos, buscando exactamente. la verdad round por round. Así es. Bueno, Sapiens, gracias por acompañarnos en este episodio. Seguimos entonces hasta la semana que viene. Luego, Bye. Sapiens.